silencio y vivo tan agradecido. Mi tesoro está a tu lado, mi Señor, y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Tú me has dado sin medida lo que yo no merecía. Me has colmado de tu gracia y tu favor, y no hay nada en este mundo por lo cual yo cambiaría el regalo de tu amor y salvación. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Contigo Completo puedo estar si estoy contigo. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres
para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Señor porque nos permite estar aquí en este inicio de semana, poder estar aquí en este primer día de la semana para seguir compartiendo tu palabra. Hemos venido de un Shabbat con nuestros hermanos, de compartir, de aprender. Ahí con nuestros hermanos estamos los sábados en la mañana compartiendo los salmos. Estamos ahí con nuestro pastor también en la mañana compartiendo la palabra del Señor. Y también estamos al finalizar con nuestro pastor aprendiendo de hebreo. Estamos con nuestro hermano Fede compartiendo las parashá, que de hecho ya él venía explicando todo lo que eso significa y lo importante que es también estudiarlas. El de gloria sea para el Señor porque así hemos terminado una semana como el Padre lo quiere. Qué bonito que así también vamos a empezar una semana, en el primer día de la semana, compartiendo la palabra del Señor. Compartiendo la palabra del Señor. Sabiendo que aún dentro de la semana tenemos un espacio de oración los días martes a las 5 de la mañana. Y qué bonito todos estos espacios que como congregación se están abriendo para que podamos nosotros llenarnos más del Señor y de su palabra, que es lo que Él quiere de cada uno más de Él. Y qué bonito que podamos sacar estos espacios. Me alegra mucho el saber que también por lo menos hoy ya vamos a terminar lo que es este estudio en el capítulo 22. A partir del próximo domingo vamos a compartir el capítulo 23. Vamos a iniciar el capítulo 23. Ya casi estamos terminando este estudio de Mateo para la gloria del Padre. Y qué bonito que vamos a seguir aprendiendo el número del Evangelio. Pero claro, ya este Evangelio ya nos deja muchas cosas que vamos a ver en los demás Evangelios. Y obviamente va a ser más fácil la comprensión de cada uno de los demás evangelios. De gloria al Señor por este momento que nos permite tener. Y vamos a colocar en sus manos este momento para que sea Él glorificándose, para que sea Él recibiendo la gloria y para que sea Él hablando a su pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, por favor, les invito a que me acompañen a orar para colocar en manos del Padre este momento. Señor, mi Rey, tú, Señor, que eres el creador del cielo y la tierra. Tú, Señor, que eres el dueño, Padre, de todo lo que existe, alabado, exaltado, mi Dios, sea tu nombre. Bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito, Señor, seas tú en todo momento. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos permites, Señor, tener de estar aquí y compartir tu palabra. Gracias, Señor, te damos por hacernos parte de tu pueblo. Gracias por rescatarnos, mi Rey, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Bendice a la congregación, ayúdanos a darte la gloria, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre, mi Rey. Bendice a la congregación. Tú conoces nuestras necesidades como congregación y te pido que seas tú supliéndolas para la gloria y honra de tu nombre, mi Rey. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos permites tener ahora y compartir tu palabra y a terminar este capítulo 22 de Mateo. Te pido que seas tú, Señor, hablando, que no sea yo en mi humana sabiduría, que seas tú llevando tu palabra. Te lo pido, Abba, te pido, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito, por favor, a que me acompañen a ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Les voy a compartir la diapositiva y la voy a presentar. Fíjense que aquí vemos
Y ya vamos a empezar a partir de qué verso. A partir del verso 23 vamos a iniciar. A partir del verso 23 nosotros vamos a iniciar y vamos a empezar a compartir cada una de las cosas que el Señor hoy nos quiere mostrar, ya para terminar este capítulo 22, porque ya lo vamos a terminar en este momento. Entonces, ya vamos a iniciar a partir del verso 22, del verso 23, perdón, pero antes de empezar, quiero que hagamos una recapitulación de lo que hemos dado hasta ahora en este capítulo 22. Entonces, algo muy importante, muy importante que debemos tener en cuenta es que nos hemos dado cuenta que el Señor, a través de, por lo menos en lo que estudiamos el domingo anterior, aprendimos en el tema de las bodas, ¿cierto? La parábola de las bodas del Hijo, ¿cierto? Aprendimos ahí que, como tal, lo que está haciendo el Señor es exhortando a los saduceos, fariseos, herodianos también, a que ellos no aceptaron al Hijo. O sea, no han querido aceptar al Hijo y por lo tanto, pues no van a entrar en las bodas del Cordero, ¿cierto? Pero ahí también entendimos de que no es todo Judá, como se ha entendido, que no aceptó al Mesías. Porque de hecho los discípulos de nuestro Salvador, muchos de ellos eran judíos, ¿cierto? Entonces, claro, pues no fueron todos. Sí fueron muchos, pero no todos. Y eso es importante saberlo. A veces se tiene ese mal concepto. Entonces, ahí está nuestro Salvador a través de esa parábola, exhortándolos a ellos a que, oye, ustedes no han reconocido al Mesías y por lo tanto van a tener lugar en las bodas del Cordero. En resumidas cuentas es eso. Sí, aprendimos más cosas, entendimos más cosas, lo sé, pero obviamente pues hay que hacer el resumen y los que quieran aprender a mejor detalle, les invito a que vean la enseñanza del capítulo anterior, que realmente yo sé que fue de mucha bendición, así como yo sé que lo fue para mí, sé que también lo fue para cada uno de ustedes. Entonces, mis amados hermanos, más que todo fue eso. También aprendimos acerca de la cuestión del tributo, aprendimos que ese era un tema de conflicto en ese entonces porque el pueblo, cierto, en sí, muchos estaban de acuerdo con que debía darse el tributo, otros con que no, pero claro, Yeshua, si decía que sí, se inclinaba por los que sí debían dar el tributo. Y pues si decía que no, se inclinaba por los que no. Pero Yeshua no dice ni sí ni no, sino que ¿qué dice? Dad al César lo que es el César. Si esa moneda que está ahí es del César, pues dásela al César. Dásela al César. Y obviamente con eso, pues los sorprendió a todos porque ninguno esperaba tal respuesta. Entonces, ya sabiendo eso, ya después de esto, vamos a ver que hacen una pregunta aquí iniciando estos versos, y es sobre la resurrección. Vamos a ver por qué le hacen esta pregunta a nuestro Salvador. Vamos a iniciar en estos versos. Fíjense, después de que nuestro Salvador toca con los fariseos el tema del tributo, y también los confronta a través de las distintas parábolas, porque ojo, estas parábolas por las cuales nuestro Salvador los está confrontando a ellos, ya viene desde el capítulo 21. Ya vienen estas parábolas por las cuales nuestro Salvador lo está exhortando. Y aún en este capítulo 22 todavía continúa. Los saduceos le preguntan acerca de la resurrección. Aquí viene otro grupo dentro del judaísmo. En aquel tiempo había alrededor de 20 grupos o sectas judías. Vimos que primero vinieron los fariseos de la escuela de Shammai. Y esto es muy importante porque ya lo he aclarado más de una vez, dejando en claro de que los fariseos no eran un grupo compacto. Habían diferentes líneas de fariseos. Lo cual da a entender de que habían diferentes líneas de interpretación acerca de la palabra. Así como hoy también existen diferentes denominaciones que interpretan la palabra de forma diferente. Así mismo también había en ese momento. Después vinieron los herodianos y ahora vienen los saduceos. Los saduceos eran aristócratas de la sociedad, eran los que tenían el dinero. Ellos veían a la religión como algo cultural. Ellos solamente tenían la Torá como autoridad y no consideraban a los profetas y los escritos como inspirados por Dios. Aquí algo muy importante porque es que el saduceo, ¿cierto? Aprendimos que el saduceo en ese momento era el riquillo, el de la plata, el que tenía más poder, obviamente estaba aliado con Roma, ¿cierto? ¿Sabes? Recuerden que eso viene a partir de la rebelión de los macabeos, ya lo he explicado también, donde se forma este grupo de los saduceos. Y aprendimos que este grupo, los saduceos, ¿cierto? Son aquellos que mataron a los sacerdotes del templo, a los originales, y se postularon ellos y se pusieron ellos como sacerdotes del templo, no siendo algo estipulado por el Padre.
Desde ahí nacen ellos. Claro, ellos siendo sacerdotes, ellos tienen un poder altísimo, un poder y una autoridad inmensa. El punto es que la función de sacerdote no la estaban cumpliendo a cabal, o sea, no la estaban cumpliendo bien. También era un negocio para ellos. Más bien el sacerdote en ese momento era visto como aquel que usa la palabra del Señor para beneficio propio. Porque recuerda, Saduceo, a través de su posición de sacerdocio, le imponían a la gente muchas cosas para beneficio de ellos. Entonces, claro, el título del saduceo no era bien visto en ese momento. Y dice que ellos solamente tenían a la Torá como autoridad. Eso también es muy importante porque el saduceo no consideraba a los profetas o los salmos como inspirados por el Señor. Ellos nada consideraban la Torá como inspirada por el Señor. O sea, ellos no se guiaban por lo que los profetas decían o por lo que los salmos decían o por lo que Proverbios decía. Nada, nada. Ellos solamente se guiaban bajo la Torá. Ellos no tenían en cuenta más nada. Pero ahora veamos lo que dice el pasaje bíblico. Verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, ahí están, que dicen que no hay resurrección. Claro, para los saduceos no hay resurrección. ¿Por qué? Porque ellos se basaban en el texto de Génesis que decía que polvo eres y polvo serás. Entonces para ellos no existía resurrección, para ellos nada más existía esta vida y ya. O sea, porque se basaba en el texto de Génesis. Recuerden, no tenían en cuenta lo que decían los profetas, ni mucho menos lo que se va a decir en el Nuevo Testamento. Ahí sí que ni loco. O sea, eso ni por ahí, por su mente se pasaba. Entonces, o sea, nada más tenían en cuenta la Torá. Y por la Torá que te dice que en este caso, del polvo eres y polvo serás. Se sigue yendo. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará su descendencia a su hermano. Según su interpretación de las escrituras, no hay resurrección de entre los muertos. En la Torá aparentemente no se habla de la resurrección, solo aparentemente, ya que es en los profetas en donde se habla más de la resurrección de los muertos. Pero claro, como ellos no creían en los profetas, porque iban a creer en resurrección. Para ellos aparentemente en la Torá pues no se hablaba de eso. Ciertamente es muy difícil encontrar tal cosa en la Torá de que se hable de resurrección. Lo cual, o sea, para poder encontrar tal cosa requiere, creo que un estudio mucho más amplio de lo que es la Torá. Y el pasaje bíblico continúa diciendo, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. La pregunta de hoy es, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Efectivamente en la Torá hay una ley que manda si un hombre se muere sin dejar descendencia, el hermano del muerto tenía que casarse con ella para levantarle descendencia, para que el hombre de la familia no se perdiera porque las tierras eran propiedades de entre la misma familia. De manera que de repente se acaba la descendencia, perder la heredad. Y por eso es importante. Porque hoy quizás decimos, no, pero si es la Torah, entonces tienes que obedecer el mandamiento. Pero ojo, hay que entender el contexto y por qué el padre coloca tal mandamiento. Era para que la descendencia, para que esa familia, para que esa mujer y sus hijos no perdieran la tierra. Porque claro, en ese momento la tierra quedaba como heredad entre la misma familia. Y si tú no tenías descendientes, pues ¿qué tierra ibas a heredar? Pues ninguna. Entonces, claro, el hermano se casaba con esa mujer para que esa mujer junto con sus hijos pudiesen tener heredad, una tierra para vivir. De manera que si de repente se acababa la descendencia, perderían la heredad y por eso se estableció esta ley. Y como ellos no creían en el mundo por venir, por eso su enfoque era pensar en este mundo. Y de ahí la pregunta de quién sería la mujer si todos la tuvieron. Entonces vamos a ver lo que sigue diciendo. Veamos la instrucción dada en la Torá acerca de este tema, porque en la Torá está esta instrucción. Hay que tenerla en cuenta que en la Torá sí se habla de esta instrucción. Entonces hay que saber qué es lo que dice la Torá para poder entender esto mejor. Está en Deuteronomio 25, del 5 al 6, que dice, si 2 hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda, o sea, su esposa, no se casará fuera de la familia. Claro, porque si se casaba fuera de la familia, perdía la heredad de la tierra.
el hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Entonces, ya entendemos el contexto de por qué se permitió esta instrucción a fin de que esa mujer con sus hijos no quedaran desamparados en Israel, porque de otra forma así hubiesen quedado. Y el pasaje bíblico continúa diciendo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están errando, ignorando las escrituras, la Torá, están ignorando la Torá y el poder de Dios también. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí está Yeshua diciendo lo que hay que suceder en la resurrección, de que no se casarán y se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por principio de cuentas no conocían las escrituras y también ignoran el poder de Dios, porque para ellos el concepto de la resurrección, como para muchas personas, es algo ilógico e imposible. Por eso es que en el judaísmo no se permite la cremación, porque escrito está, polvo eres y polvo volverás. O sea, ellos no practicaban la cremación por eso, porque para ellos tú eres del polvo y tú vas a volver al polvo. Entonces ellos lo veían de esa forma. De acuerdo a la ley judía de ese momento, y aún hoy por hoy se mantiene la tradición, el cuerpo de la persona fallecida ni siquiera se mete en una caja como nosotros hoy lo hacemos, sino que se envuelve el cuerpo en un talit o manto de oración, de acuerdo a la costumbre ortodoxa, y se le pone una vestidura que se llama kitel, es una especie de vestido blanco, y se pone el cuerpo en el polvo o en un hoyo, el cuerpo en contacto con el polvo, porque está escrito, polvo eres y al polvo volverás. Y esto lo que representa simbólicamente es que el cuerpo, los huesos, son como una semilla que se siembra en la tierra. Se le echa tierra y se espera que algún día fructifique como una semilla. El grano de trigo cae, se siembra y después produce fruto. Claro, como en este caso tus huesos son como esa semilla, que se pone en la tierra y que se espera que algún día, a través de ello, pues se dé fruto, se fruta algún día. Y el pasaje continúa diciendo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Yeshua demostró la realidad de la resurrección usando solo la Torá, los 5 libros de Moisés, los cuales eran los únicos que los saduceos aceptaban como acreditados. Si Abraham, Isaac y Jacob no vivían en resurrección, entonces Dios hubiera dicho que él fue Dios de Abraham, en vez de decir, yo soy el Dios de Abraham. O sea, fíjense, aquí Yeshua es que realmente el maestro de maestros. Yeshua es el maestro de maestros. La palabra del Padre hecha carne, hecha carne. Entonces, Yeshua, claro, le dice, yo esto no les puedo venir refutando con los profetas, porque no me van a creer. Yo lo tengo que refutar con la Torá. Entonces, claro, ¿qué dice la Torá? Es que el Señor es el Dios de Abraham. Ya murió. Como si quiera. Entonces el Señor no diría soy el Dios de Abraham, sino que hubiese dicho yo fui Dios de Abraham. Claro, porque Abraham ya murió, pues no se espera nada de Abraham. Ya Abraham murió, no va a resucitar, porque ya Abraham ya fue, porque ya murió. Pero como no, dice yo soy el Dios de Abraham. Claro, porque se espera en la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, claro, Yeshua está citando un texto de la Torá para decirles que la resurrección sí existe. Para decirles que el Señor es un Dios de vivos y no de muertos. Como lo dice ahí, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Claro, por eso la gente se quedó tan admirada en la forma en la cual Yeshua le refuta a los saduceos. Porque no se lo esperaban. No se lo esperaban.
no se lo esperaban. Entonces imagínense, o sea, lo impactante que tuvo que haber sido eso para los saduceos, porque ellos vivían con la creencia de que como en la Torá no me habla de resurrección, pues entonces yo no creo en la resurrección, yo nada más creo en que el Señor, ¿cierto?, ha de morir, en que uno ha de morir en este caso y que ya pues no pasa más nada. Al polvo eres y polvo será ya, será polvo y ya más nada. Pero ¿qué pasa? Y Yeshua les dice, es que si eso fuese así como ustedes lo están diciendo, si eso fuese así, entonces el Señor hubiese dicho, yo fui el Dios de Abraham, porque ya Abraham ya fue. Lo sigue diciendo, yo soy el Dios de Abraham. Claro, porque Abraham ha de resucitar. Ha de resucitar. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Yeshua le refuta a los saduceos su creencia del no creer en la resurrección. El Dios viviente es el Dios de hombres vivientes. Y Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos y son identificados como las mismas personas que vivieron en la tierra. Como ningún hombre puede ser un padre sin hijos, ni un rey sin un pueblo, así estrictamente hablando, el Señor no puede ser llamado el Dios de nadie, sino de los vivos. Amén. Ahora procedemos al siguiente punto, el gran mandamiento. Aquí Yeshua entra en otro tema de discusión con ellos y es acerca de los mandamientos. Dice que ya pasó la etapa de los saduceos. Los saduceos le preguntan acerca de la resurrección. Yeshua con la Torá le refuta que si hay resurrección y que el Señor es un Dios de vivos y no de muertos. De vivos y no de muertos. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy el Dios de Israel, ¿cierto? Digamos que el Señor, hemos aprendido todo lo que hemos aprendido acerca de Israel, que hacemos parte de Israel. Nosotros podemos fallecer en cualquier momento, pero el Señor sigue siendo el Dios de Israel. No fue, sino que es el Dios de Israel, porque su pueblo Israel ha de resucitar entre los muertos. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta y Jesús le refuta de manera tan clara, que aquí ya aprendemos algo, y es que en la Torá sí se habla de resurrección, sí se habla de que el Señor es un Dios de vivos, y que aunque hayamos muerto, ¿cierto?, en algún momento, todos tendremos que morir. Aún así el Señor sigue siendo Dios de vivos, porque el Señor nos ha de resucitar a cada uno de nosotros, los que hacemos parte de su pueblo Israel. Amén. Entonces vamos a continuar en este punto del verso del 34 al 40, acerca del gran mandamiento. Vamos a ver. La última pregunta del día era en relación con la instrucción de Dios. Y vamos a ver algo, y es con respecto a la instrucción del Padre. Ellos le hacen una pregunta con respecto a eso. Y es lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, dicen, Yeshua calló a los saduceos. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, no cualquier pela de gato ni cualquier pintado en la pared, porque un intérprete de la ley conocía la Torá como ningún otro, preguntó por tentarle. Le voy a preguntar a este padre, que es lo que tanto sabe. Callaste a los saduceos, vamos a ver si me vas a callar con esta menos forma. Pero vamos a ver que al fin, en el último punto, después de este que estamos aquí, vamos a ver cómo ya nuestro Salvador les pone como que un ultimátum, ya pum, que dice esto, que ya no le preguntaron más nada, que lo dejaron quesito, porque es como que el ultimátum, pero todavía le están preguntando, todavía le están cuestionando para al final buscarle tropiezo a nuestro Salvador. Dice, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá, de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Depende toda la ley y los profetas. Esta pregunta también fue planeada como una trampa al pedirle a Jesús que escogiera un gran mandamiento. Esperaban que Jesús descuidara otra área de la ley. Claro, era lo que ellos esperaban. Bueno, ahora le pregunto cuál es el mandamiento más importante.
Seguramente va a decir uno, pero diciéndome ese me va a descuidar otro también importante. Entonces, claro, querían saber el conocimiento de Yeshua acerca de la Torá, porque ciertamente en ese momento los judíos, cierto, tenían cómo resumir la Torá, la ley. Pero claro, ¿qué pasa? El que no sabía podía decir un mandamiento, pero descuidando a los demás. Pero habían dos que resumían toda la Torá. Solo que querían saber si Yeshua, el que se creía que tanto sabía, si realmente lo sabe. Como que vamos a preguntarle para ver si es que realmente sabe. Porque el que me responda a esta pregunta tiene que conocer toda la Torá. Claro, porque para tú resumir toda la Torá, tú tienes que conocerla toda. De lo contrario, vas a dar un resumen equivocado, erróneo. Entonces, claro, ellos decían, con que tú dices saber toda la Torá. Bueno, ven, ahora te voy a preguntar y me tienes que resumir la Torá en un mandamiento, en un gran mandamiento. Ellos esperaban que Yeshua se equivocara. Ellos esperaban eso, claro, porque buscaban la forma de hacerlo caer, dejarlo, de desacreditar su autoridad, que de hecho, al final vamos a ver que Yeshua reafirma su autoridad con un salmo, con el Salmo 110. Y ahí es donde los deja ya como que callados, que dice el texto que no le preguntan más nada. Entonces vamos a ver. Recordemos que los rabinos contaron 613 mandamientos de la ley y los distinguían entre el grande y el menor. Estos últimos consideraban que podían ser ignorados o violados con poca o ninguna culpa. Como buen judío, Yeshua era judío, Jesús fue a la Torá, es decir, al Pentateuco, para responder a su pregunta. Vean, luego con todo respeto, con todo amor, y lo digo entendiendo también porque pues uno sabe de dónde viene y cuando tú sabes de dónde viene, tú entiendes mejor las cosas, porque así no se olvida de dónde tú viniste, por lo que tú pasaste y en fin, todo lo demás. Pero lo digo con todo respeto, como digo, y lo digo por mí, porque lastimosamente, mi amado hermano, lastimosamente, por lo menos en mi caso, quería leer Mateo, quería leer Lucas, Marcos, claro, porque me enseñaban acerca de la vida de mi Salvador, ¿cierto? Pero cuando quería estudiarlo, lo quería estudiar bajo mi conocimiento preconcebido de Jesús y de todo lo que le enseña. Es claro, ¿qué pasa? De que por lo menos a veces nosotros queremos estudiar a nuestro Salvador desde lo que nosotros creemos que es nuestro Salvador, o de lo que nos han enseñado, o de lo que hemos escuchado. Pero lastimosamente así no es, mi amado hermano. O sea, yo no, por lo menos, si yo soy un ejemplo de algún X, de la denominación X, ejemplo, yo no puedo estudiar a Jesús desde la denominación X, porque Yeshua no era de la denominación X. Yeshua de hecho no pertenecía a ninguna nación. Ten en cuenta que en ese entonces existían diferentes grupos de fariseos, entre ellos importantes. Jesús nunca hizo parte de ninguna de esas dos denominaciones, de ninguno de esos dos grupos. Entonces, Yeshua no era ni de Gilel ni de Shammai. Yeshua defendía la Torá. Entonces, era un judío no porque pertenecía al judaísmo, a la religión del judaísmo, un judío porque viene de la tribu de Judá, un judío que habla hebreo, un judío que tenía toda la Torá, todo el Pentateuco y los profetas, y que los entendía y los conocía desde el punto de vista hebreo, porque era hebreo, porque conocía el hebreo, porque hablaba el hebreo. Entonces, si yo no tengo en cuenta esas cosas, si yo tengo en cuenta el mundo judío en el cual se desenvolvía nuestro Salvador, si yo no entiendo la mentalidad de un judío del siglo I, si yo no entiendo la mentalidad, si yo no entiendo los grupos religiosos que existían en el siglo I, si yo no entiendo el propósito de nuestro Salvador, si yo no entiendo los profetas, si yo no entiendo la Torá, si yo no entiendo nada de eso, me quedará completamente imposible bajo cualquier capacidad humana entender cada una de las cosas que nuestro Salvador enseña. Entonces,
El adentrarse en conocer el judaísmo del siglo I no me lleva a ser judío, me lleva más bien a entender entender el entendimiento de cada uno de los grupos en ese momento y aún de nuestro Salvador también. Pero lastimosamente a veces se tiene en poco tal cosa. Y lo digo por mí, porque yo lo tenía en poco. Porque pensaba que solamente iba a leer el texto y ya con leerlo ya lo iba a entender que lo que el texto buscaba decirme. Es que hay que adentrarse más. Hay que entender más las costumbres de ellos. Hay que entender más eso para poder comprender mejor. O no para hacerse a una denominación X o Y. Es para entender mejor la escritura. El Señor lo dice a través del profeta. O sea, mi pueblo se estudió porque le faltó conocimiento. Es que eso es lo que le falta hoy al pueblo del Señor. A nosotros nos falta conocer más para entender más. No para creernos más, es para entender más a nuestro Señor y agradarle más. Es que el conocimiento no me puede llevar a envanecerme. No me puede llevar a la altivez, al orgullo. Me tiene que llevar a la humillación al Padre. Si a mí el conocimiento no me lleva a humillarme más delante del Señor, pues es un conocimiento vacío. Vacío. Un conocimiento hueco. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Amén. Vamos a ver cómo Yeshua le responde. Tú le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso fue lo que Yeshua le respondió. Yeshua aquí está citando Deuteronomio capítulo 6. Que dice, el 6 del 3 al 9. Escucha Israel. Escucha Israel. Shema Yisrael. Recuerden, y eso lo hemos aprendido, que en hebreo la palabra escuchar, el verbo escuchar, en hebreo es Shema, que tiene que ver con escuchar inteligentemente. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando se habla en hebreo de que tú debes escuchar la palabra, ¿cierto? O sea, no se refiere solamente al acto simple de que por nuestros oídos entren esas ondas sonoras y ya yo estoy escuchando, no. Se refiere más bien a que yo debo obedecer. De que lo que me entre por este oído no me salga por este, sino que lo que me entre por el oído llegue a mi corazón para obedecerlo. Eso es escuchar en hebreo. Es cuando se dice, escucha Israel, ¿y qué dice? Esfuérzate en obedecer. Claro, porque el escuchar en hebreo está ligado a la obediencia. Cuando tú escuchas la palabra, en hebreo no se espera que te salga por el otro oído. En hebreo se espera que tú obedezcas esa palabra que escuchaste. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Amén. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es o único es, como dicen ahí en la nacional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahí Yeshua, en Deuteronomio 6, verso 5. El libro que más citó nuestro Salvador fue Deuteronomio, ¿saben? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, amén. Que se graben en nuestro corazón estas palabras. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Qué le vas a inculcar? Torá. Eso es lo que uno debe inculcar a los hijos. Torá, Torá del Señor. Instrucción del Padre. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Gloria al Padre eterno. Ya, mis amados hermanos, cuando se escribe en Deuteronomio 6, pues ¿qué era lo que se tenía? A ver, ¿qué era lo que se tenía? El Pentateuco, ¿cierto? El Pentateuco, lo que se conoce como Torá en hebreo. Entonces, cuando el Señor te dice que tienes que inculcárselas a tus hijos, pues ¿qué es lo que le tienes que inculcar a tus hijos? El Pentateuco, o sea, la Torá. Ese es el mandamiento. Está bien, hoy tenemos todas las cartas, hoy tenemos los libros de los evangelios, hoy tenemos los profetas,
Gloria al Padre por eso, porque eso nos ayuda a entender mejor. Pero incúlcale primero la Torá, incúlcale primero a tus hijos las instrucciones del Padre, para que vivan una vida próspera, para que vivan una vida feliz, para que vivan una vida dichosa. Y cuando digo próspera, cuando digo feliz, cuando digo dichosa, es porque lo van a tener todo. Es porque van a tener una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y el vivir una vida agradable delante de los ojos del Padre es vivir una vida dichosa. Vean, en estos días, mis amados hermanos, desde que terminó la fiesta, bueno, en Sukkot, para la fiesta de Sukkot que ya se terminó, que es la última fiesta, que bueno, ya hay que irnos preparando para Pascua. Lo digo por mí, mi amado hermano, porque no podemos esperar la última semana para mirar qué es lo que vamos a hacer para Pascua. Ya se viene Pascua y una fiesta que quiero celebrar, pero lo mejor para el Padre. Ya sé que, por lo menos en Pascua, año tras año, poquito a poco he tratado de ir mejorando, pero este año quiero que sea algo muy hermoso. Por eso quiero irme preparando desde ahora y yo les pido que también a ustedes que se preparen desde ahora para Pascua, vayan comprando las copas, si quieren comprar un vino bien bueno para ese día, compren un vino, los que no, como el pastor siempre nos ha recomendado, a veces para los niños, mejor un jugo de uvas. Y pues en fin, cada quien vaya haciendo las cosas y vaya planeando de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a lo que el Padre pues le da. Pero yo en lo personal, mi amado hermano, quiero hacer algo muy bonito con toda la familia ese día. De igual forma, pues también pasa de que ya para ese entonces pues esperemos estar presencialmente, pero pues no sabemos las instrucciones que va a darnos el pastor de cómo se va a celebrar la fiesta. Lo importante es irnos preparando desde ahora en cómo vamos a querer celebrar esa fiesta para la gloria del Señor. Amén. Quiero hacer algo muy bonito y desde ahora aclararme. El punto es que para la última fiesta, esta fiesta que pasó, la fiesta de Sukkot, pues, ¿qué pasa? De que recuerdo que el pastor nos manda a leer Eclesiastés, un libro muy bonito. Yo realmente, en esa semana o sea, se me pasó, no leí Eclesiastés, estuve haciendo mi devocional normal, estaba leyendo en ese momento Ezequiel estaba leyendo y se me olvidó leer Eclesiastés. Yo dije, ay, se me pasó leer Eclesiastés, lo voy a leer. O sea, apenas terminé Ezequiel, empecé a leer Eclesiastés. Y, y realmente me ha encantado, me ha encantado. Eclesiastés es un libro hermoso, 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 porque Eclesiastés te enseña algo, es el propósito de la vida, el propósito de cada cosa que tú haces, el propósito de tu trabajo, el propósito de tener una familia, el propósito de conocer más, no solamente de la palabra, sino en tu profesión, el propósito. Salomón decía de que para conocimientos, todo es vanidad. Y ayer que leí, aprendí algo muy bonito y es que, mi amado hermano, miren, cuando nosotros no colocamos en primer lugar al Padre, todos los frutos de nuestro esfuerzo no lo vamos a disfrutar nosotros, es consecuencia. Cuando tú eres una persona rica, cierto, con muchas cosas en esta vida, hablando materialmente, pero no tiene al Señor, créeme, al final esa persona no va a gozar de todo el fruto de su esfuerzo. Quien van a gozar son aquellas personas que nunca trabajaron eso. Pero ¿qué pasa? Dice en Eclesiastés que cuando tú colocas al Padre en primer lugar, cuando el Padre ocupa el primer lugar en tu vida, tú vas a disfrutar de tu esfuerzo. Tú vas a disfrutar de aquello por lo cual tú te esforzaste. Eso que me da a entender, mi amado hermano, que aún mi trabajo, quien le ha sentido es el Señor. El fruto de esforzarme, mi labor, ¿cierto? Quien le da sentido a ese esfuerzo es el Señor. Porque va a ser el mismo Señor quien me permitirá disfrutar el fruto de ese esfuerzo que yo he tenido. Pero ustedes no ven a la gente afanada, viviendo en los afanes de la vida, pero que no gozan de lo que tienen, viven en problemas y no gozan, no gozan. ¿Saben por qué no gozan? Porque no tienen al Señor en su vida, porque no lo colocan en primer lugar en su vida. Eso, mi amado hermano, me ha impactado tanto al punto de que yo le digo, Padre, definitivamente que es que tú eres tú quien le das sentido a lo que hago. Vean, yo les soy sincero, a veces cuando por lo menos yo le fallo al Señor de manera a veces inconsciente,
yo siento que aún yo me desconcentro. A veces estoy trabajando y, digamos, a que le fallan en X o Y cosas, sea lo que sea, pero estoy trabajando y a veces en ese momento el Señor me reargulle, me fallaste. ¿Qué pasa? Que me desconcentro completamente del trabajo, me desconcentro. O sea, siento que todo mi mundo se desmorona, siento que todo pierde sentido cuando le fallo al Padre. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando el Señor los redarguye de su pecado, ustedes sienten que ya como que todo empieza a perder un sentido. Están trabajando y no se sienten tranquilos, no se sienten contentos, no se sienten felices con lo que hacen. Pueden hacer cualquier cosa, pero en su corazón no está esa felicidad porque saben que le han fallado al Padre. Y ojo, aquí quiero aclarar algo. Con esto no estamos colocando en poco los méritos de nuestro Salvador, porque ciertamente uno descansa en Él. Ciertamente uno descansa en que Él pagó por nuestros pecados, en que Él se entregó por nosotros. Pero no deja de haber nosotros ese dolor por el pecado cometido. Porque sabemos que hemos pecado. Sí, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a agradarte, pero siempre con la mirada puesta en nuestro Salvador. Claro, ahí está nuestro descanso. Pero así me pasa, mi amado hermano. Vaya al Señor y siento que todo pierde un sentido, que nada en esta vida tiene un sentido cuando uno siente y uno sabe que está mal con el Padre. Y así me ha pasado, yo se me ha llevado a recapacitar tanto en muchas cosas que digo, Señor, definitivamente quien le da sentido a mi vida eres tú. Quien le da sentido a mi vida es el Señor, mi amado hermano. Él es quien le da una razón de existir a esta vida. Yo sé que así nos pasa a todos nosotros. ¿Y por qué toco este tema? Porque este mandamiento, este gran mandamiento nos lleva a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A amarlo de tal forma que no, que no desestimemos nada para el Señor. Que todo lo hagamos de la mejor forma para el Señor, para agradarlo a Él. A veces nos pasa de que cuando se tratan de cosas seculares, tratamos de hacerlo mejor. Pero a veces muchas veces cuando se tratan de cosas para el Señor, desestimamos muchas cosas, conformamos. Pero no, mi amado hermano, el Señor hay que darle lo mejor siempre, en todo momento, en todo momento. Amén. No sé, aquí el Señor está citando Deuteronomio 6. Está bien. Después sigue diciendo, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque inicia con el verbo también amar, que recuerden que amar en hebreo está ligado también a esa demostración de amor a través de la obediencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nuestro Salvador está citando Levítico 19. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces, en esas dos instrucciones, en esos dos mandamientos, se resume toda la Torá. Se resume toda la Torá. De estos dos mandamientos depende, cuando ustedes buscan ahí la palabra depende, significa también resumir, se resume. Creo que claro, esa traducción ahí a depende, se pone como que, claro, si de esto depende, entonces yo obedezco esto y ya dejo lo otro a un lado. Pero no está dando a entender eso el texto. Está dando a entender es que a partir de del resumen, ¿cierto? O sea, a partir de esos dos mandamientos, se va a resumir toda la instrucción del Señor. Amén. Toda la Torah. Esto no significa que los otros mandamientos estén abolidos, sino que todos los otros se desprenden de estos dos máximos, que son explicados en detalle en toda la Torah. Comprendiendo perfectamente la esencia de la Torah, de la ley, Jesús no tuvo dificultad en responder. En vez de promover un mandamiento sobre otro, o sea, en vez de decir este es más que otro, Jesús definió la ley en sus principios centrales. Amarás al Señor con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que el resto de los mandamientos quedaron abolidos, entonces ya se está contradiciendo. Capítulo, ¿qué pasa, mi hermano? Mateo capítulo 5. Que muchas veces, ¿cierto? Muchas veces dicen, hermano, yo amo a mi prójimo, pero ¿cómo va a amar a tu prójimo?
Pues haciendo lo que el Señor te dice en la Torá acerca de tu prójimo. ¿Y cómo vas a amar al Señor? Haciendo lo que el Señor te dice en la Torá acerca del Señor. ¿Qué pasa? Hoy el amor es un sentimiento, pero para el Señor no es un simple sentimiento. Porque el Señor lo dice. Y el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. O sea, el que me ama no solamente dice que me ama. El que me ama es porque me obedece. El que ama a su prójimo es porque obedece la instrucción que yo le doy acerca del prójimo. Ese es el que me ama y este es el que ama a su prójimo. Hoy vemos el amor como un sentimiento, pero en la Torá no se ve como un sentimiento. En la Torá es un acto de obediencia hacia la instrucción del Padre. Y que ese acto de obediencia te lleva a amar al Señor y amar a tu prójimo. Pero hoy lastimosamente este texto se malinterpreta porque se piensa que amando a mi prójimo y amando al Señor, pues ya no tengo que obedecer el resto de los mandamientos. Pero es una mala interpretación. Fíjense lo que dice los Salvador en Mateo 5. ¿Qué dice? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Yeshua aquí no está anulando la ley y los profetas. Si nosotros decimos que Yeshua está anulando toda la ley y todos los profetas con decir que debes amar a tu prójimo y que debes amar al Señor, pues se está contradiciendo con lo que dijo en Mateo 5. Pero él dice claramente, yo no vine a anular la ley y los profetas. Claro, ¿qué hizo aquí? La resumió. Resumió la ley y los profetas en dos mandamientos. Que quiere cumplir estos dos mandamientos que el Señor resumió. Esos dos mandamientos que dio. Pues léete toda la Torá y los profetas para que sepas cómo cumplir esos dos mandamientos. De lo contrario, no vas a saber cumplirlos. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, la pregunta es, ¿el cielo y la tierra todavía existen? Amén, todavía existen. Mientras eso está, dice Yeshua, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Amén. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, ¿cuáles mandamientos de la Torá? Si tú, mi hermano, si tú llegas a infringir un solo mandamiento de la Torá que dice el Señor, que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y si tú enseñas también a otros a hacer lo mismo, a desobedecer la Torá, va a ser considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique que la Torá y enseñe, será considerado como grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, la justicia tiene que ver con la Torá también, que su justicia, o sea, que su obediencia supera la de los fariseos y de los maestros de la ley. En el entendimiento judío del siglo I, lo que yo les decía, entender al judío en el siglo I, los mandamientos de Dios se resumen en los 10 mandamientos o las 10 alocuciones, que es la mejor traducción, alocuciones. Y estos a su vez se dividen en dos secciones. El primero se refiere a nuestra relación con Dios y los últimos regulan nuestra relación con el prójimo. Por eso Jesús resumió la ley, la Torá, en estos dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Ahora vamos a ver el último punto, mi amado hermano, que es Yeshua, hijo de David. Que fue donde yo les dije que aquí ya Yeshua les va a poner un ultimátum a ellos. Quiero que por favor me acompañen. Vamos a ver. Aquí está. Verso del 41 al 46. Vamos a leer. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les respondió: ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? Y Mesías también se traduce como Cristo. De hecho, está en la versión Reina Valera, está como Cristo. Ellos respondieron: a la familia del rey David. Jesús les dijo: con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrota a tus enemigos. Ahí está citando Salmo 110, verso 1. A ver, explíquenme. Si el David enseñó al Mesías, ¿cómo puede el Mesías? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús y desde ese momento, ¿qué pasó? Ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Porque vamos a entender lo que Yeshua busca con esto. Vamos a ver. La palabra Cristo, ¿cierto? O Mesías, que es como la vemos aquí, es la transliteración al griego de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Ahí en hebreo habla de Mashiach. Mashiach en hebreo es ungido. Ungir es derramar aceite sobre alguien. El aceite era extraído de las aceitunas. Ese aceite representa el Espíritu de Dios. Tiene que ver con la enseñanza divina. De manera que el que recibe aceite en su cabeza era alguien apto para enseñar la Torah de Dios. Esto era el aceite. El derramamiento de aceite en una persona significaba que esa persona se iba a dedicar a enseñar las leyes divinas a los demás. Amén. Aquí Yeshua está citando Salmo 110, donde dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yeshua le hace esta pregunta para hacerles pensar que si David, siendo el rey por excelencia más admirado por el pueblo de Israel, ignora al Mesías por el Señor y Señor, como ustedes, fariseos, herodianos, saduceos, están pidiendo aquí, hey, ya vean ustedes, me van a menospreciar a mí. Es claro, ellos se quedan callados, no saben qué decirle. Otra posibilidad es que les estaba queriendo demostrar que el Mesías es mucho más que un simple descendiente de David. Que el Mesías tenía preexistencia, que el Mesías existía antes de David, que el Mesías existía en la mente del Señor antes de David, que fue decretado que el Mesías reinará desde antes que David. Claro, con esto Yeshua les está diciendo que ustedes no se dan cuenta que aquí el rey David está dando a entender de que yo preexisto, de que yo soy el Señor de señores. Entonces, claro, ellos se quedan ahí y dicen, pero ¿quién te dirá qué le decimos y con qué le recitamos Salmo 110? Ellos no sabían qué hacer. Porque con eso Yeshua les está dejando claro su autoridad como el Mesías prometido. Lo que Yeshua está haciendo es establecer y dejar muy en claro la magnitud de su autoridad. Entonces que ellos se quedan callados, mostrando su naturaleza como aquel que recibe toda potestad y que está tratando de llevarles al arrepentimiento y sumisión a él. Y a través de este texto en Salmos busca dejarlo muy claro. La explicación sencillamente brillante de nuestro Salvador en las Escrituras usa a los fariseos a la defensiva. Ellos no querían admitir que el Mesías también está en unidad con el Padre. Ellos no querían admitir que Yeshua está en unidad con el Padre, que era el Mesías prometido. Recuerden que no les convenía, era un tema político para ellos, eso no era un tema religioso. ¿Por qué? Porque para ellos aceptar el Mesías implicaba dejar su reinado para otorgarle toda potestad al Mesías. Pero Yeshua mostró que ellos no querían admitir que el Mesías también está en unidad con el Padre, pero Yeshua mostró que esto es cierto de las Escrituras. O sea, Yeshua le mostró con las Escrituras de que sí, de que él es el Mesías prometido. Con esto Yeshua había terminado de debatir con los líderes religiosos. De ahora en adelante no debatiría con las autoridades, sino que los pasaría del arco y se dirigiría a las multitudes. Amén. Gloria al Padre. Ahora aquí, mis amados hermanos, vamos a tomar el resumen de este capítulo 22. Que me acompañen. Creo que nos estamos demorando exactamente una hora en esta enseñanza. Primeramente aprendimos a través de las parábolas de las bodas cómo se festeja una boda hebrea. Y que si tú estás invitado a las bodas del Cordero, tú eres Israel. Eso lo vimos en la enseñanza del domingo anterior. Segundo, también aprendimos con respecto al tema del tributo, un tema controversial porque había judíos que estaban en contra de pagar impuestos al gobierno de Roma y otros, apoyados por el profeta Jeremías, decían que procuraban la paz con los que los oprimían. Es decir, que entre los mismos judíos había controversia que se había de pagar o no pagar. Aprendimos que es ser amantes de la verdad. ¿Qué es ser amante de la verdad? Porque cuando a Yeshua le decían que era un amante de la verdad, no se refería al hecho de que a Yeshua le gustaba hablar con la verdad y sin decir mentiras. También se referían a que Yeshua era un amante de la Torah. Eso reafirma ahí que
Nuestro padre era un amante completo de la instrucción del Padre. Buscaba siempre obedecer la cabalidad y nunca la abolió. Cuarto, aprendimos que en el entendimiento judío del siglo I, los mandamientos de Dios se resumen en los 10 mandamientos o las 10 alocuciones. Y estos a su vez se dividen en 2 sesiones. Los primeros se refieren a nuestra relación con Dios y los últimos regulan nuestra relación con el prójimo. Por eso Yeshua resumió la ley en estos 2 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Por último, aprendimos que cuando Yeshua le cita Salmo 110, es dejando claro la magnitud de su autoridad, mostrando su naturaleza como aquel que recibe toda potestad y que está tratando de llevarles al arrepentimiento y sumisión a él. Y a través de este texto en Salmo busca dejárselo muy claro. Amén. Mi amado hermano, este fue todo el capítulo 22 de Mateo. Espero que haya sido mucha bendición. De hecho, acá ya está lo que es la bibliografía. Ya, esa es la bibliografía de Mateo capítulo 22. Y bueno, la gloria sea para el Señor, porque Él nos ha permitido conocer todas estas cosas. La gloria sea para Alaba, porque Él nos ha permitido conocer todo esto, porque Él nos ha permitido entender todo esto. Pues la gloria sea para Él, porque mi amado hermano, pues, ¿quién más sino Él para recibir toda gloria y toda honra? La verdad es que me siento muy gozoso, porque el Padre ha sido quien nos ha permitido estar aquí y poder estar aquí para su gloria y su honra. Fíjense que al capítulo 21 ya vamos para el próximo domingo a ver el Mateo capítulo 23. Y bueno, la gloria sea para el Padre por ello. Les invito que por favor me acompañen a orar y poder despedir este espacio. Padre eterno, Señor, bendito eres tú. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias porque nos permites en este inicio de semana poder compartir tu palabra. Alabado y exaltado sea tu nombre, mi Rey. Gracias, Señor, te damos porque es bueno, Señor. Nos mantienes aquí para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, gracias te damos porque nos has permitido conocer todas estas cosas y colocamos en tus manos, Padre Santo, lo que resta de esta semana, todo lo que tengamos planeado hacer. Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a hacerlo todo para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Bendice a la congregación, bendice a cada hermano. Ayúdanos a darte la gloria a ti en todo lo que hagamos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este momento. Colocamos en tus manos, Señor, aún lo que resta de este día y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Gracias, Señor, te damos. Bendice a la congregación, bendice a cada hermano y ayúdanos, Señor, a prepararnos para la siguiente fiesta que es Shabbat. Shabbat, tenemos esa fiesta semanal y la gloria sea para ti por eso, Señor. Gracias por todo, mi Rey, en el nombre amado de nuestro Salvador Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde y que tengan una excelente semana para la gloria del Señor. Bendiciones a todos.